Muy buenos días, mis hermanos. Quisiera que hablan la Biblia junto conmigo al libro de Efesios. Vamos a leer varios versículos del capítulo 5, empezando en el 21. Efesios 5:21. La palabra de Dios dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre con todo nuestro corazón. Y te damos gracias por Jesucristo, quien dio la vida en el Calvario para que nosotros pudiéramos alcanzar ese maravilloso lugar como hijos tuyos. Gracias, Padre, por este día en que estamos aquí reunidos en la iglesia para alabar, bendecir tu nombre, para meditar en tu palabra y para aprender algo más de lo mucho que tú tienes que enseñarnos. Bendícenos en este momento en que vamos a meditar el mensaje de tu palabra y permite que seamos bendecidos por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando pensamos en una palabra como ministerio, tenemos que pensar en algo muy importante. En esta mañana quisiera compartir con ustedes acerca del ministerio de los esposos en el hogar. No vamos a hablar de la mamá, no vamos a hablar del papá, vamos a hablar acerca del ministerio de los esposos en el hogar. El significado de esta palabra lo explica con toda claridad. Un ministerio significa un cargo que uno ejerce o del cual uno es responsable. Y solo tuviéramos que pensar, mis hermanos, acerca de cada país que tiene diversos ministerios que se ocupan de la salud, de la educación, del bienestar de los habitantes. Un ministerio, mis hermanos, es algo en lo cual cada uno de nosotros, según la responsabilidad que tenga, tendrá que cumplirla, tendrá que hacerlo.
Tengamos entonces en mente que aquí estamos hablando del ministerio de los esposos, el ministerio de los esposos en el hogar. Por tanto, es absolutamente necesario, es imperativo que nosotros sepamos con absoluta claridad cuál es su ministerio, tanto en el trabajo, en la iglesia y para el caso que nos ocupa en este momento, cuál es el ministerio de los esposos en el hogar. En el caso de los esposos, entonces nos toca saber bien cuál es nuestro ministerio en el hogar si queremos desempeñar ese ministerio con eficacia. Larry Christensen, en su libro La familia cristiana, dice que la familia cristiana ha sido formada para ser la imagen misma del reino futuro de Dios. Si este concepto es bien entendido, significa que en la familia cristiana debería verse en pequeña escala cada uno de los siguientes conceptos. 1. La sabiduría y la suavidad en el mando. 2. La buena disposición para la obediencia. Y 3. La unidad y firmeza de la confianza mutua que es característica del reino perfecto de Dios. En sentido exacto, esto puede decirse únicamente de la iglesia cristiana. Sin embargo, es absolutamente importante tener presente que la iglesia cristiana está formada por familias cristianas. Por lo tanto, si compartimos el criterio de que la familia cristiana ha sido constituida para ser la imagen del reino futuro de Dios, es preciso que busquemos en nuestra experiencia diaria lo que esto significa. Es decir, una familia que vive junto y bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Una familia que vive junto con y bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Para vivir bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar de acuerdo con el orden que Dios ha establecido para la familia. No hay otra forma de estar de acuerdo. El orden divino establecido por Dios es un orden de autoridad, un orden de responsabilidad que está claramente establecido en la Biblia. Según 1 Corintios 11:3, donde Pablo escribe: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Según este versículo, Cristo es la cabeza del esposo, quien podríamos decir es el Señor de la familia y cabeza de la esposa. Por lo tanto, es autoridad sobre los hijos. Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho de que sobre todo este orden está Dios, quien es la cabeza de Cristo. De tal manera que si nos estamos sometiendo a este orden, a quien nos estamos sometiendo es a la autoridad de Dios. Y es algo que tenemos que hacerlo. En este momento es preciso recordar que Dios estableció a la mujer, según lo dice Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios:
No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea. Esposos, jamás pensemos que esa ayuda idónea que Dios hizo para nosotros quiere decir que la hizo para ser nuestra IBM. No. Dios no hizo a la mujer para ser nuestra IBM. Ustedes saben lo que IBM quiere decir, ¿verdad? ¿No? Y ve y me traes tal cosa, y ve y me preparas el café, y ve y me lavas la ropa, y ve y ve y me haces y haces y haces y haces. No, mis hermanos, Dios no creó a nuestras esposas para ser nuestra IBM. Todo lo contrario, la hizo y nos ordenó a nosotros, según lo dice 1 Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Recuerdo haber oído este versículo cuando estábamos en California visitando una iglesia. Y el predicador lo mencionó. Y esas palabras penetraron en mi corazón, pero como una espada. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Mi actitud acerca de mi esposa cambió desde ese entonces, porque yo llegué en ese momento a entender, después de buscar algunas formas de interpretarlo, qué quiere decir vaso más frágil. Y pensaba en esos vasos de filigrana con oro, con varios adornos de oro en el vaso, que no los usamos de diario. Los tenemos allí en una, ¿cómo se llaman ustedes? Nosotros también, entonces estaba bien. Lo tenemos ahí en una vitrina especial, porque ese vaso es algo maravilloso, algo digno de conservarlo, algo digno de tratar bien. Y es así como el apóstol nos enseña que tenemos que tratar a nuestras esposas como a vaso más frágil. Una cosa más a tener en consideración en relación al ministerio de los esposos en el hogar no es otra cosa que los esposos en su posición de padres, esposos como padres. A los padres se les da en forma de mandamiento las instrucciones de cómo criar a los hijos. Y es preciso que las conozcamos. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Según el orden visto anteriormente, el esposo vive bajo la autoridad de Cristo y es responsable ante Él en cuanto al cuidado y a la dirección de su familia. La esposa vive bajo la autoridad de su esposo y es responsable ante Él por la manera en que ordena su casa y cuida de los hijos. Los hijos viven bajo la autoridad de ambos padres. La autoridad sobre los hijos es una en esencia.
donde la madre ejerce autoridad en representación de su esposo y en lugar de él. Este orden, basado en las Escrituras, es clarísimo y asigna a cada miembro de la familia una responsabilidad o un ministerio específico. En esta mañana, sin embargo, solo deseamos enfocar el ministerio de los esposos en el hogar. Si preguntásemos al esposo, ¿ama usted a su esposa? Respondería, claro que sí. Por supuesto que la amo. ¿Qué clase de pregunta me está haciendo usted? Al responder de esa manera, él quiere expresar lo que siente hacia ella o tal vez lo que hace por ella en cuanto a cuidado y consideración. Pero el amor del cual está hablando el apóstol Pablo es una clase de amor que no se mide por lo que uno siente ni por lo que uno hace directamente en favor de la persona amada. Pueden ustedes revisar Efesios 5:25 y Colosenses 3:19 para tener una mejor idea. Él está hablando del sacrificio que el hombre hace de sí mismo en favor de su esposa. En esta mañana yo te invito y te conmino, esposo, ama a tu esposa. Sacrifícate por ella. ¿En qué forma? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para cumplir con el ministerio de los esposos en el hogar, el amor de Cristo tiene que estar presente en nuestras vidas todo el tiempo y en todas las formas posibles. Si bien es cierto que el amor es romántico, tenemos que recordar que también es físico. Tomándose de la mano, por ejemplo, por medio de un abrazo, como lo hiciste hoy en la mañana, ¿verdad? Y como lo haces todos los días, ¿verdad? ¿O me equivoco? A propósito, ¿ya abrazaste a tu esposa el día de hoy? Sería un buen momento para hacerlo, pero no creo que valga la pena. Eso debimos haberlo hecho en la mañanita, cuando nos acercamos a ella y le dijimos, hola preciosa. ¿No? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Necesitas algo? ¿Sabes una cosa? Yo te quiero mucho. Y quiero demostrártelo con hechos. Esa debería ser la relación que nosotros como cristianos tenemos con nuestras esposas. Y ustedes jóvenes que están pensando casarse, vayan pensando bien, ¿eh? Van a tener que hacerlo, no es solo casarse por casarse. Van a tener que hacerlo desde el inicio de la relación para que se haga un hábito, un buen hábito en nuestras vidas. Y de esa manera, de seguro, estaremos agradando
a nuestro Señor. Todos los días debe haber algo de afecto físico. El amor también es darle cumplidos a la esposa, no solo críticas. Si las hay, porque son necesarias, que sean esas críticas para construir, no para destruir. A veces damos cumplidos a otras personas más que a nuestra esposa. ¿O estoy equivocado? Por las caras que veo, pienso que estoy en lo correcto. Sí, mis hermanos, a veces damos cumplidos a otras personas más que a nuestra esposa. Esto, como se puede ver, no refleja el amor de Cristo, ni manifiesta el ministerio de los esposos en el hogar. Tenemos que decirles cosas bonitas con frecuencia. Se puede dar cumplidos a nuestras esposas con regalos, eso está bien, pero cuando creemos que ese regalo es un buen sustituto del amor, entonces estamos equivocados. Su compañera necesita amor, pero necesita amor del bueno. ¿Quiere saber cuál es el amor del bueno? Vaya a google.com. Ella lo necesita, mis hermanos. Y yo tengo que enterarme cómo se manifiesta y cuál es el amor del bueno, si es que quiero ponerlo en práctica en favor de mi esposa. Debemos estar siempre listos para ayudarles, porque ellas necesitan atención, ellas necesitan afecto, ellas necesitan cuidado. Ellas deben tener la absoluta seguridad de que siempre estamos allí para ayudar. Jamás tratemos de manipular a nuestras esposas. No quiero decir varias esposas, quiero decir a la de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando digo a nuestras esposas, me refiero a la esposa de cada uno de nosotros. No quiero decir que podemos tener varias de ellas, no. Renovemos nuestros votos con frecuencia el uno al otro. ¿Recuerda usted lo que le prometió frente al altar el día de su matrimonio? Tenga presente lo que dice la escritura en Eclesiastés 5, 4 y 5 en relación con los votos que hicimos a nuestra esposa en el altar. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así es que hoy día, que marca el primer domingo de este nuevo mes del año 2020, me refiero a febrero, este podría ser el día en que tú, hermano, decides corregir tu actitud en cuanto a la relación hacia tu esposa. No estamos hablando de eso, pero valía la pena mencionarlo. Sí, mis hermanos, nuestra esposa no es algo que nosotros compramos para beneficio personal, no. Nosotros escogimos hacerlas nuestras esposas para compartir con ellas lo que Dios tiene para nosotros.
Desgraciadamente, muchos de nosotros hemos destruido el verdadero sentido del matrimonio según los ojos de Dios. Y hemos creado nuestra forma propia y particular de llevarlo. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Estas son unas instrucciones magníficas para cada uno de nosotros. Esposos, ustedes si tienen presentes las ocasiones para poner en práctica estas instrucciones, ¿verdad? ¿Cuándo podemos hacerle regalos a nuestra esposa? Si no se recuerda o no se le viene a la memoria, podríamos decir estas que le voy a recordar. La más próxima, 14 de febrero. Cumpleaños, aniversario de bodas, Día de los Difuntos. Oh, no, esa no. No, esa no. Año bisiesto. Y ustedes saben que este año 2020 es año bisiesto, ¿verdad? Febrero tiene 29 días de este año. Podemos celebrar a nuestras esposas por eso. ¿Alguna otra? Usted sabe cuántas fechas más hay, yo estoy seguro. Conviene, mis hermanos, que jamás olvidemos lo que significa un ministerio. Es un cargo que uno ejerce o del cual uno es responsable. Si entendemos esto correctamente, es preciso que cada uno de nosotros, padres, sepa a cabalidad cuál es la responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos. Si no sabemos, jamás lo vamos a poder llevar a cabo. Necesitamos saber cuáles son esas responsabilidades como parte de nuestro ministerio. Hoy hemos meditado en el ministerio de los esposos en el hogar. Cada uno de los demás tiene uno o más ministerios. La esposa tiene un ministerio, los hijos tienen un ministerio, las familias tienen un ministerio. Esto no podría acabar jamás. Pero ahora si solo recordamos lo que Dios ha designado para cada uno de nosotros como esposos, como padres, recordemos y cumplamos lo que el Señor quiere para nosotros y hagámoslo con suma responsabilidad, porque solamente así estaremos obedeciendo y agradando a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.